Estamos en el último segmento de Acción Positivo de este segundo domingo con el licenciado Balcells y obviamente en el futuro va a volver a venir con nosotros porque los temas seguirán candentes. Le voy a hacer una pregunta hipotética, licenciado. Resulta que uno de los 25 partidos acá tomó la decisión de que lo va a postular a usted como candidato a la presidencia. Entonces usted se presenta ante la sociedad civil y se presenta a hacer su oferta económica. ¿Cuál sería la política que usted ofrecería que va a seguir a ese electorado que usted quiere convencer? Bueno, mire, está ante un electorado que quiere tomar su decisión sobre lo que usted le diga. Estamos en temas hipotéticos, sí, es bien importante, pero se tiene que llegar, la persona que llegue sí tiene que llegar con una amplia base social para hacer los cambios. Yo creo que en la medida en que hayan postulaciones muy unipersonales, van a poder hacer algo. O sea, posiblemente en el 2012 se va a poder tener un impuesto como este de ISET, IEMA, ISO, que se han venido acarreando desde los tiempos de Ramiro de León Carpio. Parches, ¿verdad? Parches permanentes. ¿Verdad? Pero sí se debiera llegar con una amplia base, pero lo que a mí me preocupa es que sería muy difícil aceptar esa nominación porque la misma sociedad civil no está clara de las rigideces que hay. Los movimientos sociales piden, demandan y hay un desborde de demandas. Pero cuando usted ve las propuestas, incluso las que han salido en las últimas semanas, porque se les dice a ellos mucho eso, entes como el Frente Nacional de Lucha, el CONIC, todos estos grupos angustiados alrededor de las comisiones de postulación, simplemente ignoran la parte económica. Claro, o sea que, por ejemplo, si usted viniera con una oferta política en la cual usted habla de la austeridad del Estado, en la cual usted habla de una reducción, usted va a perder, ¿verdad? Usted pierde. Claro. Porque entonces, lo que les gusta es, no, yo voy a ofrecer un adulto mayor 2, sí, y voy a meter, por ejemplo, el adulto mayor ya está llegando casi a la mitad del presupuesto de Mi Familia Progresa, y eso está bien. Yo no discuto que eso no esté bien, pero los mecanismos de financiamiento de eso es un costo de oportunidad que usted está afectando. O sea, usted no puede tener adulto mayor, buena educación, seguridad, atención médica, todo ese abanico, y hay un desborde de angustia, pero nadie afronta, ningún centro, porque incluso los tanques de pensamiento, mire usted el ICEFI, el ACIES, el mismo CIEN, no hay propuestas claras en las plataformas. Porque no hay el atrevimiento real de poner la realidad. Nadie quiere saber la realidad. Sí, es que lo que estamos, miren, señores, es algo aquí, como el paciente. Mire, hay que decirle al paciente. O se va a morir. Usted, de Valde, usted tiene 25 años más de vida cuando usted está viendo lo agónico en el que está el paciente. Entonces, claro, en Guatemala no se quiere afrontar. Y como somos un país con tan poca cultura financiera, porque nadie quiere oír de estos temas y solo quedan en un grupillo ahí de oficinas. Y solo queda como una polémica y ahí termina. O sea que prácticamente podríamos pensar que usted no acepta la nominación, ¿verdad, licenciada? Y no la acepta porque en realidad la situación exige medidas de shock, digamos, medidas verdaderamente estructurales, las cuales sin embargo a lo mejor es sumamente difícil de hacer. Y que se aplican cuando la crisis, por ejemplo, cuando el tema en Guatemala es que no ha habido las crisis del tamaño de las de Argentina, o las que han tenido los chilenos o los uruguayos, ¿verdad? Pero estamos anticipando de que si esto sigue, no puede seguir, no tiene una sostenibilidad, entonces sí puede llegar a una crisis muy fuerte y a lo mejor la crisis va a ser el termómetro en el cual las propuestas... Ahora, por ejemplo, digamos, uno de los problemas que siempre se menciona es que la base tributaria en Guatemala no es muy amplia y que una cantidad menor de la población contribuye y una gran cantidad no. Sabemos que la economía informal es sumamente amplia en Guatemala también. ¿Cómo ampliar esa base tributaria? ¿Usted cree que es bueno ampliar esa base tributaria? ¿Y cómo incorporar a todas estas personas que están en la economía informal y volverlas, pues, obviamente, gente que está contribuyendo y pagando? También como compensación, ¿cómo
cómo hacer para transparentar el gasto del Estado, el hecho de que si yo estoy poniendo mi dinero, si usted está pagando su impuesto, usted no quiere ver que el señor magistrado se va de viaje, usted no quiere ver que el otro usa viáticos, usted no quiere ver la riqueza inesperada de muchísimos alcaldes, por ejemplo, que están usando su dinero. ¿Cómo hacer para esto? Pues mire, hay mecanismos y yo creo que la disciplina que ve esto en América Latina se ha venido trabajando y aquí como ha desaparecido un tanto el término, es la reforma del Estado. Tiene que haber una visión muy del lado del gasto y de los tributos. Y en esa parte de los tributos entonces se puede entrar a discusiones como las que usted dice, si ampliar la base, si entrarle, porque hay diferentes tratamientos en materia tributaria. Así como tenemos que afectar a esta base de lo que se llaman los cuentapropias, que están contribuyendo fuertemente a la economía, porque son el 70% de la población económicamente activa, pero que habría que buscar algunos mecanismos en que tributen más, en que entren. Y eso era parte de las reformas estructurales con el fondo. Se habla de la ventanilla única para reducir la tramitología en estructurar empresas, claro, etcétera. Claro, eso se viene trabajando ¿verdad? mucho en ese tema, pero también hay una serie de tratamientos al mismo sector corporativo de Guatemala, ¿verdad? Porque muchas de estas medidas fiscales, como lo que es el impuesto sobre la renta y el IVA, están basadas en mecanismos de estructuración de empresas mercantiles bajo sistemas de contabilidad más transparentes. Aquí todo este tema de la sociedad anónima y lo oculto que tienen las sociedades anónimas, entonces hace bastante difícil entrar a revelar, cuando usted quiere grabar, por ejemplo, activos netos, pero si hay un montón de contadores que andan ahí viendo y que pasan impunes porque no hay una sanción a estos mismos que lo han ido mejorando, ¿verdad? Que se va mejorando. Implementando. Entonces hay una serie de discusiones en eso, pero mucho debe ir sobre una refundación. Yo sí me atrevería a recomendar que se vuelva a la estructura de los ministerios de línea, se eliminen los fondos sociales completamente, todas esas estructuras. Que el Estado se vuelva a adelgazar, a ser más ágil. Sí, como Covial. Esperaría que algún candidato, por eso le mencionaba de alguien que hablaba, porque muy poco se oye de cosas concretas que hablen, pero que algún candidato dijera voy a eliminar Fonapaz. O va a seguir con el Fonapaz de ahora. Bueno, todas las ofertas dicen que van a seguir con los planes sociales, etcétera, ¿verdad? Los planes sociales está bien, pero bajo una estructura precisamente de un Estado reformulado, más centralizado, más, ¿verdad? Licenciado, se nos fue el tiempo de nuevo. Mire, yo quisiera preguntarle o pedirle a usted que en unos 30 segundos usted dejara el mensaje que cree más importante de estos domingos en que hemos estado platicando, que le comentara a nuestra audiencia cuál es el mensaje que usted le quiere dejar al pueblo de Guatemala. El mensaje es que sí debiéramos ser exigentes en cambios de estructura. Yo creo que incluso la palabra, hay dos palabras que son vitales: integralidad de las cosas y cambios estructurales. Guatemala necesita un presidente o una presidenta con visión de cambios estructurales. Llegar a sentarse ahí a una estructura totalmente fragmentada no va a ir a ser mayor cosa, y eso se lo puedo asegurar. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo le agradezco mucho, licenciado, que haya estado con nosotros estos 2 domingos, a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando. Yo creo que el licenciado nos ha aportado una gran cantidad de conocimiento, nos ha pedido que seamos muy reflexivos, muy analíticos en escuchar las propuestas de los diferentes candidatos que vayan a postularse, que seamos muy realistas de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y yo creo que algo que nos quedó pendiente, pero siempre estaba ahí, es el hecho de la participación ciudadana, que como guatemaltecos tenemos que acompañar a nuestros gobiernos, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero también tenemos que pedir que ellos cumplan con lo que tienen que hacer. Es la única forma de que Guatemala salga adelante, que afrontemos la verdad de la situación, que de veras lleguemos a soluciones de fondo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.